Tenemos que conseguir que nuestro código fuente se convierta en código máquina de alguna manera antes de que pueda funcionar. Y hay dos formas principales de hacerlo: lo que se llama la compilación del código fuente y lo que se llama la interpretación del código fuente. Afortunadamente no es una decisión de la que tengas que preocupar ahora mismo. La mayoría de los lenguajes se encargan de manera natural de elegir una o de otra, pero vale la pena conocer la diferencia. Vamos a poner un escenario simple. Digamos que somos solo tú y yo. Tú tienes tu equipo y yo tengo el mío, en el que voy a escribir un programa que quiero que ejecutes en el tuyo. Con un lenguaje compilado, lo que pasaría es que escribiría un código fuente y entonces tendría un compilador que haría recorrer a través del código fuente y crear un archivo independiente llamado ejecutable. El archivo ejecutable es el archivo que te podría enviar. De esta manera, yo mantendría mi código fuente y lo que haría es enviarte únicamente el archivo ejecutable de tal manera que tú nunca podrías ver el código fuente. Ahora bien, con un lenguaje interpretado, no se va a realizar ninguna compilación del código fuente de antemano, sino que únicamente recibirías una copia del código fuente original. De esa manera, por tanto, necesitaría que mi máquina interpretara ese lenguaje cada vez que quisiera ejecutarlo. El intérprete es diferente de un compilador. Realiza la ejecución sobre la marcha. Podremos pensar de alguna manera que es como ir línea a línea del código fuente e irlo procesando en el acto, es decir, no guarda, como el compilador, un archivo en código máquina separado del código fuente. Tú ya has usado lenguajes interpretados, incluso si no te has dado cuenta. Cada vez que has visto una página web que tenga JavaScript, y hay muchas de ellas que lo contienen, básicamente con que hayas estado navegando por la web más de 2 minutos seguidos, seguro que te has encontrado con alguna de estas. Pues esto es lo que ha estado sucediendo, y es que tu navegador web, sin que lo sepas, ha estado interpretando el código en JavaScript que tenía esta página. Este código JavaScript te ha llegado a través de Internet, junto con un montón de otros archivos, como las propias páginas web o las imágenes que se han enviado como el código al navegador. El navegador simplemente ha interpretado qué JavaScript tiene que ejecutar dentro de esa página web y lo ha interpretado. ¿Cuál de estos dos métodos es el mejor? Ambos tienen sus ventajas y sus desventajas. En el caso de los lenguajes compilados, la gran ventaja es que están preparados para ejecutarse y distribuirse instantáneamente a prácticamente cualquier máquina. Y por esta razón, debido a que son compilados, son usualmente más rápidos. El código fuente es inaccesible, lo que a veces se considera una desventaja y a veces se considera una ventaja. En este caso lo vamos a considerar una ventaja porque eso quiere decir que el usuario final no puede acceder a cómo yo he realizado el programa. En cuanto a las desventajas, hablaremos de que no son multiplataforma. Una compilación sirve para una plataforma concreta. Si quiero ejecutar el programa en otra plataforma, tendré que volver a compilarlo. Esto hace que, por tanto, son poco flexibles. Cada modificación requiere una recompilación y, por tanto, se requiere un paso extra que no existe en el caso de los lenguajes interpretados. En cuanto a los lenguajes interpretados, por tanto, por comparación con los compilados, son multiplataforma, ya que cada plataforma va a añadir su propio intérprete. Son más sencillos de probar, cada modificación no requiere de una compilación para probar su funcionamiento. Y por tanto los errores se pueden detectar más fácilmente. Pero en el otro lado, en el lado de las desventajas, diremos que se requiere un intérprete que no es necesario en el caso de los lenguajes compilados y a menudo son más lentos. Los lenguajes compilados suelen ser más rápidos. Por último, el código fuente es público, lo cual en este caso es una desventaja, porque eso quiere decir que cualquiera puede ver ese código fuente que te ha costado tanto crear. Pero precisamente porque hay cosas buenas en los lenguajes compilados, también hay cosas buenas en los lenguajes interpretados. Existe una tercera forma de hacer todo esto, que es con una aproximación intermedia que tiene un poco de ambos. En lugar del modelo compilado, donde todo el trabajo se hace por adelantado pero que puede ser más inflexible, o el modelo interpretado, donde todo el trabajo se realiza en el extremo receptor, pero puede ser algo más lento, se puede hacer algo que esté justo en el medio. Lo que hacemos es compilar parte del código en lo que se llama un lenguaje intermedio. Es un archivo que está a medio camino entre el código y el código máquina.
A continuación, se distribuye este archivo, enviándolo a la gente que lo necesite para ejecutarlo. Y cada persona que lo ejecuta, lo que hace es ejecutarlo y compilarlo para su plataforma con una tecnología llamada Just-in-Time. Este lenguaje también se conoce a veces con el nombre de bytecode. Así que usando este lenguaje, por tanto, tenemos una mezcla entre los dos. Tenemos la rapidez de los lenguajes compilados, tenemos la flexibilidad de los lenguajes interpretados. De esta forma, por ejemplo, C, C++, Objective-C son ejemplos de lenguajes que son típicamente compilados. Se necesita un compilador. El compilador se puede descargar de forma gratuita. Muchas veces está integrado en aplicaciones de entornos de desarrollo integrados, tales como IDEs. Hay lenguajes como PHP y como JavaScript, donde, por otra parte, hay lenguajes interpretados, tales como por ejemplo PHP y JavaScript, y hay lenguajes tales como Java, como C#, como Visual Basic.net, que usan este enfoque híbrido intermedio. Si un lenguaje es compilado o es interpretado o está en algún punto intermedio, rara vez es en sí mismo una razón para elegir un lenguaje de programación u otro, pero es algo que probablemente en un momento dado deberás tener en cuenta. Si una de las prioridades principales del programa es la velocidad máxima absoluta, entonces en ese caso probablemente necesites un lenguaje compilado. Si estás más interesado en mover fácilmente tu código a través de múltiples plataformas, probablemente necesitarás un lenguaje interpretado. Por tanto, generalmente manda más la necesidad que tengas que la propia manera de trabajar del lenguaje de programación.